Radio show. When I got home, the phone was ringing. Hello, Candy Matson. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al programa Hablemos de Radio Mandarache. Esta mañana tan especial del miércoles, algo fresquito en Cartagena, en el puerto del Batel, tenemos la maravillosa oportunidad de hablar con tres jóvenes estudiantes participantes de Libreta Mandarache. Bienvenida, Zahara. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal es el encuentro esta mañana de miércoles? Muy entretenido. Tenemos más invitadas. Cuéntanos tu nombre, tu instituto y cómo te llamas. Soy María, de Salesiano. María Salesiano, sí. Cuéntanos, María, ¿cómo estás? Bien, o sea, tenía muchas ganas de volver a un encuentro en Mandarache y me ha parecido de verdad que ha sido espectacular. Los autores también han sido geniales y el último nos hemos despedido muy bien del final del encuentro en lo que es el auditorio. Eso me han contado, no he podido estar, pero algo me ha llegado de que el final ha sido apoteósico, ¿verdad que sí? Sí. ¿Tu nombre y tu instituto, por favor? Me llamo Laura Morote en libreta. Soy del Instituto del Narval y pues me ha parecido muy creativo. Es mi primer encuentro en Mandarache, yo no había estado en ninguno, estoy en tercero de la ESO y me ha parecido muy entretenido. Lo del final ha estado muy chulo, todos nos hemos puesto con las linternas a animar el ambiente. ¿Qué ha ocurrido al final? No lo he podido ver. Pues que han apagado las luces, han puesto música así como muy, muy animada y todo el público se ha puesto a dar palmas, a poner las linternas y hacer, en plan, mover la linterna y tal. ¡Qué maravilla! Os quería preguntar, chicas, ¿es este vuestro primer encuentro de Mandarache? No, el mío no. ¿El tuyo no? El mío tampoco. Contadnos, ¿cómo ha sido la experiencia de volver a un premio que ya conocíais, pero de esta forma? Pues muy divertida porque han cambiado muchas cosas. ¿Por ejemplo? Pues antes se daban los premios estos de los microrelatos, era menos animado, más aburrido. Ahora pues era los animadores pues meten más caña, meten al público. La verdad es que me ha gustado mucho, ha sido muy interesante el cómo han empezado a escribir y a animar al público a subir al escenario. Ha sido como en los otros encuentros en los que yo he estado anteriormente, era como más enfocado a los autores y en este han integrado mucho más al público y la verdad es que ha sido espectacular. Os quería preguntar, durante el confinamiento, ¿empezasteis a leer más o menos? Yo diría que más. ¿Más? ¿Y qué leíais? Pues sobre todo novela. ¿Algún ejemplo o algún título que te gustaría comentar? No, porque sobre todo leo cosas no oficiales. A ver si adivino, ¿de páginas como Wattpad y cosas así? Sí. Vale, todo el mundo empezó ahí. Yo empecé también por ahí. Pero está muy chulo. Está muy chulo empezar a leer cosas de ficción, de gente que escribe, gente que comparte en redes. Y por lo que me consta, las tres escribís. Sí. ¿Qué género escribís? ¿Qué os gusta más escribir? A ver, yo es que escribo porque yo tengo muchas ideas en la cabeza, entonces yo suelo escribir como una novela o algo así, en plan, como un relato y que tenga un trasfondo, en plan que quiera enseñar que la justicia ha ido cambiando desde la época de Sócrates o cosas así. No. ¡Wow! ¡Qué profundo, qué interesante! Más por aquí, cuéntanos, Zahara, ¿tú qué escribes? Yo rompo lo profundo con romance juvenil, homosexual y fantasía. Vale, hemos abierto un melón de las fullosis y de... Sí. Vale, también conozco ese mundillo. ¿Y por aquí? ¿Qué escribimos? Yo generalmente romance, ¿vale? Me gusta mucho cargarme a muchos personajes, ¿vale? Es un poco... ¿Eres sanguinaria con tus propios personajes? ¿Les das una muerte apoteósica, no, agónica? Puede sonar mala, pero... O sea, yo siempre digo que cuanto más traumas tenga y cuanto más me genera a mí en la literatura, mejor.
Radio Mandarache. Hablemos. Volviendo al día de hoy, volviendo a lo que acabamos de vivir hace unos minutos dentro del Batel, os quería preguntar qué tal ha ido con los autores. ¿Habéis tenido oportunidad de preguntar cosas con ellos, de resolver dudas, de afianzar vuestra idea sobre la novela, el poemario o la obra de teatro? Yo no, pero precisamente porque yo, como sabéis, en la libreta tenemos, aparte del encuentro que tenemos todos los centros con cada autor antes, tenemos aparte uno nosotras solas con ellos. Entonces, pues me parecía mucho mejor dejarle preguntar y hablar con los autores a gente que no ha tenido esa oportunidad. Nosotras tenemos la oportunidad ahora, después de que esta tarde tenemos un encuentro con ellos. Y, por ejemplo, en las firmas, pues prefiero que firmen a gente que no va a verlos esta tarde y que yo sí puedo hacerlo. ¿Y cómo son esos encuentros? Pues estamos en el Museo Arcua, en la biblioteca. Pues vienen los autores y podemos preguntarles sobre el libro, pero normalmente más que del libro hablamos más sobre cómo escribir o las editoriales, como temas que no van sobre el lector sino sobre el escritor. ¿Algo más de formación acerca de qué es el futuro de un escritor? Pues un escritor puede ser... por ejemplo, el último encuentro con los DH, Elia dijo que la gente que aspiraba a ser escritora, que tuviésemos antes un trabajo estable, porque es mucho más probable... O sea, pasa muy poco que te hagas millonario con escritores, siendo escritor. Entonces nos dijo que podríamos tenerlo como un hobby y que podríamos aprender mucho sobre la escritura y la lectura, pero que necesitábamos un trabajo estable para, ya si puedes vivir de los libros, pues perfecto, pero si no, que también tengas una alternativa. Yo, todo se ha dicho, soy un poco viejo en esto. Yo fui de la segunda edición de Libreta, aquí donde me veis. Yo también estuve en aquel taller. Yo también vi aquellos consejos sobre editorial, maquetación, aquellos ripios, y huir de lugares comunes, saber encontrar tu propia voz a la hora de escribir. Y me hace mucha ilusión ver que jóvenes como vosotras seguís escribiendo, tenéis ese gusanillo por escribir. Te quería preguntar a Zahara cómo es la experiencia de compartir no solo tus textos, sino los de tus compañeras, poder encontrarlos, recibirlos, leerlos. Pues es muy satisfactorio ver que hay todavía escritoras, y no solo escritores, que escriben tanto, y que haya compañeras que escriben todo eso, que me dejen leer lo que escriben, y cara a cara, que yo sepa la cara que tienen esas escritoras. Me siento especial. Si no me equivoco, al final del curso hay una jam de escritura en vivo. Sí. ¿Estáis listas para eso? No. No, es rotunda. No, ni de broma, no estamos listas. ¿Por qué dices que no? Porque no me gustan las cosas en directo, las cosas que pueden salir mal. No, en plan, me gusta algo que yo esté segura, pero hay un montón de gente que no conozco, que vea cómo escribo y las faltas y todo. Que yo no suelo escribir todos los días ni como rutina, entonces escribir así en directo puede ser un día malo, puede ser un día bueno, entonces te puede salir o muy bien o muy mal o normal. Entonces ahí es como que realmente no puedes enseñar tu potencial, por así decirlo, porque te puede salir fatal, o sea, algo catastrófico. No me quiero adelantar, pero os puedo asegurar que os sorprenderéis a vosotras mismas escribiendo en la gala, en la jam, porque hay una parte de cada escritor que en momento de tensión se luce, y eso yo creo que os puede pasar, os va a pasar. Pues no lo sé, supongo que lo veremos cuando pase. Lo veremos cuando pase. Una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar de los 3 libros finalistas de Mandarache. Así que enseguida volvemos. Bueno, tenemos una nueva integrante en la mesa. Bienvenida. Hola. ¿Cuál es tu nombre, tu centro? ¿Cómo te llamas? Soy Sara y voy a Elías Jiménez de la Espada. Sara de Elías Jiménez de la Espada. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo has visto el encuentro con las 3 autores? Pues lo he visto muy bien, creo que todos se expresan demasiado bien, la verdad, así que creo que todos hemos entendido lo que querían decir y eso es lo importante. Eso es lo importante, y os quería preguntar, después de haber conocido a los 3 autores, a Alfredo Sanzol, a Ana Pérez Llamares y a Xavier Aldecoa,
¿Ha cambiado vuestra idea, ya sea hoy o cuando os conocéis en persona, encuentros con libreta? ¿Ha cambiado vuestra idea acerca de alguno de los libros? Yo creo que de los libros y también de nosotras mismas. Explícate. Por ejemplo, yo creo que nos han dado muchísimos consejos, y una cosa que ha dicho Ana, de los padres, que ha dicho: los padres no son de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Yo creo que eso es lo que más me ha marcado ahora mismo. Eso te ha marcado, te ha roto. ¿Y a vosotras, chicas, hay algún momento de la gala, del encuentro, que hayáis dicho: buah, esto me ha tocado mucho, o esto me lo tatuaría, o esto me ha gustado mucho? Pues me ha gustado también lo que ha dicho Ana sobre los padres, pero no opino lo mismo por experiencias personales, la verdad que no voy a contar. También sobre el libro de la valentía, sí, me gustó, pero lo que ha dicho Alfredo creo que me lo voy a releer solo para ver otros puntos de vista. ¿Otra lectura distinta a lo que ya tenías pensado sobre el libro? Sí. Pues eso está muy chulo. ¿Y algún momento que os haya hecho reír o decir ¡guau! O pensar, momentos que se han hablado sobre Ucrania quizá, o momentos de comedia como reventar la autopista que decía Alfredo? ¿Algo que penséis que ha sido especial en la gala, en el encuentro? Yo creo que todo, sí. Lo que ha dicho Ana, creo que es lo que más recuerdo. Y lo de la autopista creo que es lo que muchos pensamos cuando... ¿Lo de la autopista? Cuando vivimos cerca de autopistas y de sitios que, bueno, pues al final hay mucho ruido, ¿no? Volviendo a los libros, volviendo a los 3 autores y a las 3 obras finalistas de este Mandarache 2021-2022, os quería preguntar, ¿cuál ha sido para vosotras la obra que más os ha marcado? ¿Cuál os ha gustado más de las 3? A mí, yo diría que la de Xavier, o sea, porque realmente él, como ha explicado tantas veces, que los medios nunca han estado explicando al tanto lo que pasa en África, ¿no? O sea, a mí el libro realmente me ha impactado. Hay muchas cosas que evidentemente no sabía, y la verdad que ha sido para mí del que más me ha gustado, aunque también es cierto que los otros 2 han sido también espectaculares. El de Ana Pérez, también tengo muchas páginas marcadas de poemas que muchos, a lo mejor, como yo no los entendía mucho porque tampoco soy muy de la poesía, que no suelo leerla. ¿No es tu género predilecto? Sí, eso también me ha pasado mucho en este encuentro, porque también nos explicó, creo que es Alberto, que evidentemente que han puesto, no ha sido como los demás encuentros, que eran todo novelas, que han añadido muchos más géneros para sacarnos un poco de ese confort de solo la novela y darle una oportunidad a los géneros como la poesía o el teatro o el periodismo. La crónica. Sí, ha sido, a mí me ha gustado mucho porque me ha hecho descubrir muchos otros géneros que no estaba al tanto, evidentemente. Y por aquí, Azahara, ¿cuál ha sido la obra que más te ha gustado de las 3? Pues diría que la valentía, porque lo de los fantasmas, las relaciones de los hermanos, es algo que he vivido mucho y creo que me ha tocado bastante. ¿Y por aquí, Sara? Bueno, a mí las sumas y los restos es el que más me ha marcado. Ya lo he mencionado antes, porque a mí sí que me gusta muchísimo la poesía. Y la poesía es que tiene algo especial, no sé. Sí, la poesía, a quien le llega, a quien son lectores de poesía, yo creo que es muy importante encontrar un buen libro como este, como las sumas y los restos, que llegue tanto. Sí, es algo muy importante el estar abiertos y no tener miedo a mostrar nuestros sentimientos. Yo creo que últimamente, y nosotros en las redes sociales y todo, yo creo que se intenta el ser vulnerables, y creo que es algo que se debería ver más, y en la poesía yo creo que eso es la forma perfecta. Esto es un tema que a vosotras, como escritoras o futuras escritoras, os quería preguntar. ¿Os da miedo la exposición de vuestros textos, vuestros relatos o vuestra forma de escribir? Un poco. Me refiero, hay gente que para escribir se tiene que abrir las venas, abrir el alma y sacar todo lo que tiene para poder transmitirlo. Y hay gente a la que le da un poco de vértigo eso.
¿Qué tipo de escritoras sois? ¿Cómo os veis en ese sentido? Pues es difícil porque realmente, aunque pienses que no, muchos personajes están inspirados en gente que conoces, gente que te ha marcado, y muchas historias son, aunque no lo parezcan, cosas que te han pasado, aunque evidentemente, como ha dicho Alfredo, lo de la autopista, eso le pasó a él, ¿no? Cómo lo vivió. La novela, yo creo que escribir es mucho el cómo tú has vivido algo, y aparte evidentemente es muy terapéutico, ¿no? Porque te sacas algo que llevas dentro, que a lo mejor llevas clavado y no podías, aunque lo hablaras con alguien, no es lo mismo, es como que lo sacan, te expones, y muchas veces da vértigo, como tú dices, porque tú te estás mostrando y claro, una crítica mala te puede hundir. ¿Te puede hundir? Te puede hundir. Entonces yo creo que eso sería lo más difícil de escribir y de luego publicarlo, exponerlo o compartirlo en plataformas, como habéis dicho anteriormente, como Wattpad, ¿no? Es que Wattpad, yo creo que todo aquel que haya empezado a escribir ha tocado Wattpad, ya sea para leer o para escribir. Sí, totalmente de acuerdo. Yo empecé ahí también, y de ahí se sale. De Wattpad también se sale. ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? No, a lo que quería ir. Otra duda a nivel escritoras. ¿Sois de mapa o de brújula? Vale, si no sabéis qué es esto, me decepcionáis como escritoras. No, sí, lo hemos hablado. Yo soy de una noche estar durmiendo y de repente coger el ordenador y a escribir. O sea, sin pensar nada. Y luego, pues, eso tiene sus problemas. Un empacho de letras. Sí. Luego, a lo mejor no escribo en 3 meses y digo, cuando lo vuelvo a leer, es... ¿Qué es esto? Pues la verdad es que yo escribo mucho, pero tengo problemas de ansiedad y no tengo miedo de decirlo porque sé que hay mucha gente que los tiene. Quien está escuchando esto posiblemente también los tenga. Y puedo sufrir un ataque de ansiedad y por culpa de eso puedo quedarme sin escribir 2 meses y luego, si no sufro otro, no puedo volver a escribir. Wow, eso es un proceso no demasiado sano, pero que se puede trabajar en torno a ello y que se puede buscar algo creativo en todo este proceso. Pero en cambio, si me da bien dado el venazo de escribir, por ser clara, puedo, por ejemplo, con el libro que estoy escribiendo ahora, gracias a una de las escritoras de Hacha, Paloma, que nos dio un truco para desbloquearnos. Por favor, di ese truco, quiero saberlo ya. Se llama cruzado. Coges la última frase del libro que estás escribiendo y te vas 3 frases por detrás. Las escribes en un papel. Y debajo de esa frase escribes una que no tenga nada que ver, como un poema sobre un cristal o sobre una piedra o sobre lo que sea. Pero que no tenga nada que ver. Que no tenga nada que ver con la historia. Y debajo de esas 2 frases las entrelazas y escribes algo que sí tenga que ver con la historia. Algo entrelazado. Y de esa frase la metes en la historia y de ahí vas enlazando una idea con la historia. Ah, bueno, no es mal truco. El truco ese, sobre todo es porque, como nos explicó Paloma, muchas veces cuando escribes te quedas en un bloqueo porque no sabes cómo continuar la historia. Entonces, al hacer lo que ha dicho Zara, como que te abre más caminos a los que ir. Y aunque para poder... Porque si en ese camino te bloqueas, como para dar marcha atrás y irte por otro, sin tener que borrar la historia y hacer otra. Y a la hora de enfrentaros a una historia, a un personaje, a algo que queréis contar, ¿sois de las que planificáis cada paso de va a hacer esto y lo escribís? ¿O os dejáis llevar? Yo me dejo llevar mucho. Yo también. No soy de las que planifica la historia de, vale, a este personaje le va a pasar esto, luego esto y luego volverá para atrás, sino que veis el personaje y a ver a dónde os lleva. Depende. ¿De qué depende? Pues es que depende de... A veces planifico una escena en concreto. Y lo que depende es el camino que va a surgir hasta que llego a esa escena en concreto. El camino que sigue hasta que llego a esa escena que sí quiero escribir es el que no sé cómo va a escribir. Lo que has preguntado de los personajes, yo
en su momento intenté pues planificarme la historia, planificar lo que pasaba, pero es como han dicho que no se puede, porque a lo mejor yo al punto en el que llego a ese punto el personaje ya no tiene nada que ver con lo que era antes, o ya no me gusta que sea tal y va a ser tal, o no tiene sentido que haga eso. Entonces yo creo que por eso más nos dejamos llevar la mayoría. Sí, lo que pasa es que yo creo que todas tenemos un poco una idea de a dónde va el personaje y cómo es más o menos, pero luego al final te acabas sorprendiendo. Y creo que eso es lo que debe ser, porque si lo tienes todo planeado, a veces no te dejas sorprender a ti misma cuando escribes. Y creo que eso es lo más bonito de esto. Estás escuchando Hablemos, un podcast de Radio Mandarache. Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Y nada, chicas, os quería preguntar, ya que tenemos la oportunidad de hablar sobre estos 3 libros, 3 autores, y con vosotras que escribís, si tenéis algún consejo o algo que sacar de los 3 autores de Mandarache de esta edición. Me contabais de de Elia, ¿has dicho? No. De Paloma. De Paloma. Pero de Alfredo Sanzol, de Xavier Aldecoa y de Ana Pérez Callamanes, ¿sacáis algo que os sirve a nivel lector, a nivel de escritora también? Ana dijo en el encuentro que hicimos online que dejásemos reposar las cosas. Que ella, cuando escribía un poema, porque le había pasado algo, no escribía inmediatamente cuando le había sucedido, sino que lo dejaba reposar porque los sentimientos los tienes muy recientes y no salen los poemas como te gustarían al final. Pues a mí me interesa el tema de Xavier, la primera persona que usa, porque no te deja ver mucho entorno, pero te deja centrarte en un tema. Entonces es un reto a usar. Y en el tema escritor o escritora es importante saber utilizar la primera persona, y creo que Xavier la utiliza bastante bien. Sí, de hecho sí. ¿Algo que añadir, María? ¿Alguna...? Es que realmente ha sido mayormente eso, porque con Alfredo aún no hemos tenido ningún encuentro, porque tiene la agenda muy apretada, entonces este va a ser esta tarde nuestro primer encuentro con él. Un programa para niños y mayores. Un programa original de Mandarache. Vale. Estamos aquí de nuevo con más gente que se incorpora a la mesa. Tenemos por aquí, decid por favor vuestro nombre y de dónde venís. Me llamo Lucía Soler y soy de IES San Isidoro. IES San Isidoro, Lucía, bienvenida. Yo soy Sonsoles Garrido y vengo del Colegio de Carmelitas. Sonsoles de Carmelitas, ¿y por aquí? Buenas, soy Ricardo León y vengo del Instituto IES San Isidoro. Ricardo del San Isidoro, bienvenidas, bienvenidos una vez más a este podcast. Ricardo ya es veterano, ya nos conoce, ya ha estado hablando en estos micrófonos, pero doy la bienvenida a Sonsoles y Lucía. Vale, os quería preguntar, ¿qué tal esta mañana tan fresquita, tan movidita de miércoles en el Batel? ¿Qué tal habéis visto el encuentro? A mí personalmente me ha encantado el encuentro. He estado al lado de los autores, he podido oírlos muchísimo mejor, hacerlas después de todo el evento, algunas preguntas personales que tenía que hacerle del libro, y me ha encantado. Personalmente me ha gustado muchísimo. Yo pues he tenido la suerte de estar cerca de los autores. Me ha dado mucha vergüenza, pero ha sido una sensación increíble. Yo no me podría quedar más contenta. Fantástico. A mí me ha gustado mucho, principalmente porque la primera vez que fui a uno de estos solo hubo una autora. Entonces esta ha sido la primera vez que estaba con los 3 y me ha encantado esta dinámica de una pregunta por autor y que fuese por turnos para poder saber de los 3 a la vez. Por lo que veo, Sonsoles, este es tu segundo encuentro. ¿Ya has venido al Mandarache antes? Sí. Hace tiempo, supongo, antes de la pandemia, supongo. Sí, creo que fue hace 3 años. Es que tampoco me acuerdo mucho, fue hace tiempo. Bueno, hace tiempo, antes de aquella normalidad que tanto echábamos de menos.
esta es la primera vez que volvemos a hacer encuentros presenciales. ¿Tú, Ricardo, tuviste la oportunidad de venir a algún encuentro antes o este es tu primero? No es mi primero. Fui al de el libro de los premios, estos son los premios de Mandarache, pues yo fui a los juveniles, a los de antes, a los de H, sí. Y fui al de hace 2 años, que si no mal recuerdo, al del señor este de Desconocidos, el de Desconocidos. Ah, sí, pero eso fue antes de que empezase el bicho, la movida, como decía antes Alberto. Sí. ¿Y tú, Lucía? ¿Habías venido alguna vez al encuentro de Mandarache? Al de Mandarache creo que no, así que estaba un poco nerviosa, pero bien. ¿Y al de H sí? Al de H sí, he ido, de hecho fue la semana anterior, y pues ahí también me quedé muy contenta, estábamos cerca del escenario, y pues fue muy dinámico, así que fue un gran día. Os quería preguntar, antes Sonsoles remarcaba el hecho de que había 3 autores en vez de 1. Habéis tenido la oportunidad de hablar con los 3, ver a los 3 y ver cómo responden preguntas los 3 en el mismo encuentro. ¿Os gusta más que sea de 1 en 1 o que se junten los 3 en el escenario? ¿Os gusta más? A mí personalmente me gusta más que se junten los 3 porque a la vez puedes ver qué opina cada uno y de vez en cuando algún que otro autor remarcaba cosas que decía otro, entonces podían compartir algún tipo de idea en el libro de otro o añadir ideas sobre el suyo mismo en otra opinión. Yo pienso igual que Sonsoles, es una gran experiencia y aparte que te da una opinión conjunta. Yo personalmente me prefiero mucho más que sean diferentes autores porque así tenemos muchas más preguntas y le podemos hacer más preguntas sobre mismamente las obras y que no estemos tan limitados de tiempo. Y una pregunta, ¿qué os ha parecido? ¿Cuál ha sido vuestra obra favorita de todas las obras que hemos tenido? A mí personalmente la que más me ha gustado ha sido la de Indestructibles, porque principalmente el hecho de que el libro sean diferentes historias que se vayan contando, que no sea todo el rato el mismo personaje, hace que cada noche me meta en un sitio diferente y no tenga que ser... O sea, es como un libro diferente cada noche, por así decir, porque es como que yo cada noche me leía una historieta y me metía bastante y luego me iba a dormir y al día siguiente era una cosa diferente. Yo personalmente ha sido la valentía, no sé por qué, no sé si tiene algo que ver con mi vida, si tiene algo que ver por el libro. Sé que me ha transmitido muchas sensaciones, sobre todo risas, también muchos llantos, no sé por qué, soy así. También seguido de Indestructibles, porque, no sé, los relatos tenían mucho sentimiento. También lo que pasa con esa obra de Indestructibles es que como son diversas historias nos podemos muchísimo meter mejor en la historia de los personajes directamente. Sí. A mí también personalmente fue mi obra favorita. No pude leer la de Sumas y Restas, creo que era. ¿Las sumas y los restos? Y los restos, porque no tuve tiempo y tampoco tenía el libro. Y entonces, pero Indestructibles de Xavier, que más me gustó también, que fue el primero. Vale, Ricardo, has dicho que no has leído el libro. ¿A raíz de hoy tienen ganas de leerlo? Muchísimas. Y bueno, ¿y por qué os ha gustado tanto Indestructibles? A mí personalmente es que ya mi libro favorito de siempre es uno que también son pequeñas historietas que no tienen que ver una con otra. Y creo que al final parece ser que este tipo de libros así que tienen esta dinámica me enganchan bastante porque cada noche me puedo meter en una historia diferente y me resulta bastante interesante sobre todo el hecho de que sean contadas experiencias de África porque había cosas que yo no sabía de allí y que me ha impactado bastante. A mí Indestructibles, la cosa que más me ha gustado del libro es que demuestra verdaderamente cómo es África y demuestra el lado positivo y el lado negativo que tiene. Bueno, y os voy a hacer una pregunta sobre actualidad. Os quería lanzar una cuestión porque al principio del encuentro se ha hablado de un tema que es lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando actualmente con la guerra en Ucrania, con los refugiados y cómo libros como el de Xavier Aldecoa o incluso el de Ana Pérez Cañamares con algunos poemas como el que decía sobre Varsovia se acercan mucho y cómo la literatura refleja esta parte de la realidad. Os quería preguntar, ¿os sentís más cómodos con literatura o con libros, con obras que reflejen una realidad o que os evadan, que sean ficción?
¿Qué os gusta más? A mí me gustan ambas cosas, porque a veces me apetece leer cosas que pasan de verdad y que puedo saber que esto es cierto, y a veces me apetece evadirme de la realidad y buscar algo diferente para disfrutar de, o sea, abrir mi imaginación. A mí me pasa pues algo parecido, ¿no? Porque es que veo ficción y luego veo las noticias y digo, es que esto es más inhumano de lo que yo leo. Es decir, que a veces me sorprende más la realidad que la ficción. Hay veces que el día a día supera a lo que leemos en los libros, o en las películas, o las series, o los videojuegos, o cualquier tipo de ficción. Sí, a ver, a mí personalmente prefiero la ficción, pero también me gusta algunas veces tomarme obras directamente que sean obras reales y que han pasado, basado en hechos reales también, porque tipo enseñan cosas que en mínimamente la ficción serían algo inexistente, se podría hacer. Y sobre estos 3 libros, ¿hay alguna cosa que queráis comentar? ¿Algún personaje? ¿Algún verso? ¿Algún momento de alguna historia que os sintáis que, ¡buah! Pues a mí me llamó mucho esta historia que contaba en Indestructibles, o a mí este poema de Ana me tocó muchísimo, o aquí a mí este momento de la obra de Alfredo pues me explotó la cabeza. ¿Hay algo que sintáis que merece ser comentado? A mí, en la de Indestructibles, hay una de las historietas que habla sobre las brujas, que yo pensaba que... O sea, no sabía que esto se seguía existiendo, por así decir, porque ya que yo no tengo mucho conocimiento sobre África y esto me ha ayudado a meterme más, me ha hecho darme cuenta de que este tipo de brujería sigue ocurriendo, que siguen creyendo, y me parece bastante impresionante. Yo, de la valentía, sinceramente... Un momento que me encantó fue cuando tuvieron Trini y Wada una pelea, bueno, varias veces se repitió la pelea, por quién había cogido el bote de Colacao con los 2.000 euros. Y es que esto me pasa porque yo tengo una hermana y es que ella y yo siempre peleamos y nos pasan cosas muy similares. También nos pasa mucho con la relación de Clemen y Felipe o la de Martín y Martina. Es bastante convincente. Pues Ricardo, Sonsoles y Lucía, muchísimas gracias por sumaros a este podcast, estar hoy hablando con nosotros esta mañana, y os dejo libres. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Venga, chao. Internet connection established. ¿Lo veis? Me raya mucho esto de que me estoy escuchando a mí mismo, pero también se escuche en el... No sé, es una cosa muy rara. Ah, que mola. Es muy raro. Es como... Es el antipodcast, en verdad, porque el podcast es que tú solo escuchas si tienes los cascos puestos, y sin embargo esta gente nos está escuchando a nosotros. Es un podcast distinto, es un podcast especial, es un podcast mágico. Podcast edición directo. Sí, es un podcast especial. Es un show, entonces. Es un show. También. Pero bueno, en cualquier caso, quiero que os presentéis y me digáis cuál es vuestro nombre y de qué centro venís. Hola, yo soy Paula Soler y soy del IES San Isidoro. ¿Y es San Isidoro por aquí? Hola, soy Candela del Colegio La Vaguada. Candela de La Vaguada. Y yo soy David Sánchez y también soy del San Isidoro. David también del San Isidoro. Corrígeme si me equivoco, Candela, pero tú has hablado hace un par de preguntas en el encuentro, ¿puede ser? Justamente por eso me he presentado así, Vale, si era para recalcarlo. No, es que tu voz me sonaba, digo, no puede ser que sea esta la que ha hecho 2 preguntas antes y ha dicho, hola, soy yo otra vez. Sí. Vale, pues fantástico. Tenemos a David, que también es veterano en el mundo del podcast, ya estuvo con nosotros grabando con estos mismos micrófonos en un podcast muy especial que grabamos en el IES San Isidoro. Y tenemos a Paula, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tienes nervios, ganas de hablar o estar aquí relajada y te apetece? Pues un poco de cada, porque sientes nervios, pero también tienes ganas de contarle a los demás un poco sobre estos libros y sobre estos eventos para que también tengan ganas de venir, de probar y de leer estos libros, que son maravillosos los 3. ¿Y tú, Candela, cómo te enfrentas al micrófono hoy? Pues no es la primera vez que estoy en podcast. Hice un podcast de desconocidos en mi colegio. ¡Anda! También veterana en el Hablemos.
Sí. No lo podemos imaginar. Y quiero aprovechar también para hacer un poco de spam y para dar a conocer Radionovela Sombra. Radionovela Sombra, también de Mandarache. De Libreta Mandarache del año pasado, porque estuve trabajando yo, estuvo trabajando más gente, toda la gente de Libreta Mandarache y bueno, pues ese fue el resultado del trabajo de todo el curso. Así que creo que estaría bien que más de uno lo escuchase. Yo creo que la radionovela es algo espectacular, a mí me flipó y de hecho está bastante bien. Así que sí, desde aquí recomendamos que la escuchéis, que la busquéis y que la tengáis. Emergencias, ¿en qué puedo ayudarles? Disculpen, la inspectora Guevara ya puede atenderles. Los acompaño a su despacho. Pues ya está bien. Llevamos aquí un buen rato esperando. ¿Qué quiere decir Paula cuando afirma que su hija no estaba pasando por un buen momento cuando se incorporó al nuevo colegio? Libreta Mandarache presenta Sombra, una ficción sonora de terror. ¿Qué es eso? Dejad todo lo que hagáis. Si estáis cocinando, dejad de cocinar. Si estáis con el gato, dejad al gato, dejadle en paz y id a escuchar la... Perdón. Si estáis con el gato, coged el gato, tirad al gato por la ventana y os vais corriendo a escuchar. No, es broma. No tiréis al gato, Ponedle cascos al gato. Es verdad, somos animalistas, ¿vale? Somos animalistas por aquí. No hay que tirar al gato por la ventana. No. Amor por los Hay que tirar gatos. la casa por la ventana. No, tampoco. Vale. No le busques 3 pies al gato. Vamos a seguir. Que no he respondido a cómo puede la gente ser parte de esto, cómo puede ponerse con los micrófonos. Es tan sencillo como el curso que viene, decir, buah, me gustó mucho el podcast del año pasado, quiero ser parte de él, y que la gente que está en tu centro... La vaguada. La vaguada. El problema es que estoy en segundo de bachiller y el año que viene me voy encima. Sí, bueno. Doble porque me toca la EBAU. Ay, la EBAU. Que está a la vuelta de la esquina. Y cae justo en los días laborales después de mi cumpleaños. Ay, madre mía. Vale, creo que aquí la mía Candela tiene mucho drama. Sí. Así que para alegrarme el rato, dime cómo puedo participar más. Habrá siempre métodos, habrá siempre formas para que la gente pueda ser parte de esto, ya sea con audios, con gente invitada, con opciones a estar en otros podcasts como... Vale. Como un falsos positivos que también tenemos de Mandarache, que no tiene nada que ver con estar en un centro, estar en la ESO, bachillerato, sino que es libre eso. Perfecto, pues hay más oportunidades, créeme, amiga. ¿Y si no se puede hacer un podcast independiente? Claro, y si no, todo el mundo puede tener un podcast. ¿Hacemos un podcast, Candela? Por favor, sí. Yo veo aquí Trato saldado. Yo veo un podcast aquí de Candela, Paula y ¿Diego? No me digas el nombre. ¿Por qué todo el mundo me llama Diego? Se me olvidó el nombre. David. Tienes un poco cara de Diego. Tú sí que eres Paula. ¿Por qué todo el mundo me dice que tengo cara de Diego? Esto es impresionante. Bueno, pues si quieres que te llame Diego, te llamo Diego. No quiero que me llames Diego. Donde digo Diego. No, quiero que me digas señor. ¿Señor qué? ¿Señor Diego? No, señor punto. Señor punto. No, señor, okay. Ya está. Señor. Vale, aquí nos estamos referiremos con hacia señor como señor. Candela de Elías Baguada, Paula de Elías San Isidoro y señor punto de Elías San Isidoro también. Esto es maravilloso. Bueno, vamos a centrarnos un poco en materia. Vamos a concretar cosas del podcast porque creo que si no, no nos desviamos. Hablemos, por favor, de los 3 libros finalistas de este año de Mandarache. ¿Habéis leído los 3 libros? Por desgracia, no. No, yo tampoco. El de sumas y restas me faltan varios poemas. Voy a la mitad todavía. Y de verdad que me está gustando mucho, pero no tengo tiempo. ¿Cuáles habéis leído o cuáles estáis empezando a leer? Pues el que me he leído ha sido el de la valentía y también he estado leyendo varios relatos de Indestructibles, pero por separado, y también algunos poemas de sumas y restos, y están todos muy bien, la verdad. ¿Y hasta la fecha hay alguno que te guste en especial o son más o menos mismo nivel? Pues la verdad es que he preferido la valentía porque no me acostumbro a leer teatro, y la verdad es que cuenta muchos temas como tener relaciones o algunos amoríos y demás, y luego también otras cosas que te quedas impresionado porque no es normal que en un libro tan corto se hablen tantos temas tan diversos, tan poco comunes de hablar en un libro, y además con unas risas que te echas y que luego te das cuenta y te repones a reflexionar, y es que te dan para hacer 10 libros de cada cosa. Eso suele pasar. De hecho, quienes escriben suelen decir que una obra
si fuese por ellos, la seguirían eternamente. Una obra no se acaba, se abandona, porque si no, escribe, estira. Y tú decías que se puede sacar 1000 temas de un libro, y es que se pueden sacar 1001 temas. Eso es que es un muy buen libro. Pues se podría sacar una historia de cada uno de los personajes. O sea, si han podido desarrollarlos tanto, está muy chulo. ¿A usted, señor Punto, hay algún relato, poema o algo que hayas leído que te haya marcado, que te haya gustado mucho? A ver, yo me he leído Indestructibles y La Valentía, y lo he dicho hoy todavía por la mitad, y me da mucha pena porque hoy conocí a la autora y es súper maja. O sea, espero que no escuche jamás de los jamases esto. Vale, cambio la pregunta. A raíz del encuentro de hoy, ¿os han entrado más ganas de leer los libros finalistas del Mandarache? Totalmente. Yo tengo la espinita de no haberme leído Indestructibles, y La Valentía la he disfrutado muchísimo. Es el primer libro en mucho tiempo que consigo terminarme de una sentada. Me ha costado mucho hasta ahora. Y las sumas y los restos, casualmente me lo leí antes de que entrara en el premio. ¡Oh! Pero ¿y ese ojo de halcón para captar al libro antes de que...? Un poquillo de suerte. Un poquillo de suerte y un poquillo de conocer a Alberto. Ah, bueno, vale. Eso explica varias cosas, ya. Sí. Un poco el oído de esta novela está muy chula, o este poemario está muy chulo, léetelo, como dejándolo caer. Sí, y hace poco, como si fuera hace poco, antes de la pandemia, en uno de los seleccionados, me acuerdo que estaba un libro de Benito Taibo, y lo llevo en el corazón clavado, porque tengo Por una rosa, de Javier Ruescas, Laura Gallego y Benito Taibo, y también tengo Persona Normal, recomendadísimo, por Dios, si no entran en estos premios, leeros de Independiente. Persona Normal, ¿de qué autor? Benito Taibo, es mexicano, y un chico, creo que se llama Sebastián o Salva, es que no me acuerdo, que se va a vivir con su tío, que es la oveja negra de la familia, y es una fantasía que le enseña lecciones de la vida a través de locuras que se le ocurren al tío. Es muy bonito. Un podcast, que no me sale la palabra. Hablemos. Vale, yo no puedo hacer spoiler, pero sé qué libros más o menos pueden ir el que viene a Mandarache, y hay algunos con los que vais a flipar, amigas, vais a flipar. Ay. He oído yo que creo que hay otra vez teatro. No puedo decir nada. Vale, no se dice nada. Pero por favor, no digáis nada. Buf, de verdad. Esta gente no sabe callar. Yo soy muy hater del spoiler, así que no diré nada que luego se me pueda achacar y que se pueda usar en mi contra. La verdad, tengo que admitir que yo soy un poco hater del teatro. De escrito, ¿cómo? O sea, de verlo. No. Déjame me defienda. Un segundo. Alfredo, ven para acá. No. Dejad que me defienda y luego ya, si queréis, podéis meterme en una hoguera, cagar una estaca en el corazón, lo que queráis. Hereje. Me encanta ver teatro, pero leer teatro no lo veo atractivo para mí. Leerlo, verlo es una cosa que está chula. Sí, verlo es precioso. Y con esto ya he dicho a quién voy a votar. Vale, un segundo, espera. Vamos a hacer como que no existe David. Señor, acabas de ser relegado a David. No vais a poder quitarme, lo siento. Te quita el micro, ¡pap! Ya no puedes hablar. No me callaréis. ¡La censura, amigo! No, por favor, quiero volver. He vuelto bien. Has vuelto. No, pero sí que la verdad es que está muy chulo. La historia que trata está muy chula. Si bien el género de teatro en general, pues. Pero ojo, yo soy muy dictador. Ahora mismo, si me haces una palabra que no me guste, te quito el micro otra vez. Vale. ¡Viva el teatro! ¡Viva! Lo siento a mis profesores Lara y Pedro, lo siento, pero ¡viva el teatro! ¡Viva el teatro! ¡Viva la literatura! ¡Viva el drama! ¡Viva las obras! Eso sí, pero... Sí, por favor. Sí que es verdad que una obra de teatro, la gracia está en disfrutarla. Exacto, así, iba por ahí. Pero sí que es verdad que también es bueno también entender cómo se han llegado a esas escenas, que eso no es lo mismo leer un guión y que verlo. Claro. Exacto. Y también te da un poco de gusto pues poder imaginar un poco esas escenas como las están haciendo. Porque es como una película. Normalmente si un libro ya es una película, el teatro es que ya es lo más parecido que vas a encontrar. Es precioso.
y es una maravilla. Total. Pues A todo nada, esto, ya ¿puedo habéis hacer un poco de hecho la spam? cruz. ¿Puedo Ya hacer me un poquito de spam? Venga, va, más Está spam, momento la spam. Escuela Municipal de Teatro de Cartagena, una pasada, estoy metida, ¿cierto? Muchísimas obras, va a haber este jueves un match de improvisación al lado del casino, si podéis ir, disfrutadlo, que hay muchísimo talento. Y si no, pues al final de curso hay obras. Yo estoy en una, así que por favor venid. Apuntamos fechas, apuntamos que el teatro mola, porque eso, aunque no haga falta decirlo, lo decimos más veces porque el teatro mola, hay que fomentar el teatro, tanto en literatura como ir a teatros, ir a llenar las butacas, ir a ver en directo, como le gusta al señor Punto, no leído, en las obras de teatro, e intentar siempre que estas obras lleguen al máximo público posible. Imaginad que es una posibilidad. Esto puede ser muy loco, pero puede ganar una obra de teatro este año Mandarache. Buah. Es una posibilidad muy real. Sería maravilloso. Y que alguien representara la obra y ganara los Boro Vallejo. Sería impresionante. A ver. Sí, es que ¿Puede ser, yo creo que estaría chulo que hubiese alguna forma de que Mandarache pusiese, yo que sé, gente que actuase esta obra y para que nosotros la pudiésemos ver, porque yo creo que... ¿Quién sabe? ¿Quién dice que no se pueda? Disculpe, tengo que interrumpir, pero creo que nuestros compañeros se están yendo, así que yo también tengo que irme. Vale. Bueno, pues el señor Punto se despide. Ha sido un espero placer. que... Adiós, señor Muchísimas Punto. gracias. Nos veremos pronto, por favor. Muchas gracias, sido que ha un sido gran maravilloso encuentro. esta experiencia. Pues un abrazo, chicas, chicos. Y que se forme este podcast, por favor. Sí. Adiós. Paula, señor, juntos en un Señor Punto. podcast. Y ya solo quiere decir que, como todos sabéis, la verdad está en los números y el secreto en las palabras.